El formato... Dame. De acuerdo. Tenemos que también contaros. La idea es que ahora es parte de lo que es de estas jornadas es esa interacción y ese diálogo entre derecho a la vivienda y cesión de uso, ¿no? Digo porque cuando y José se tiene que ir en breve, entonces está muy bien que José se tenga que ir en breve porque así forzamos a que sea un diálogo entre cesión de uso y derecho a la vivienda y no una ametralladora de preguntas a José para ver cómo replicamos el modelo Sostre Civic en Madrid, que es lo que todo el mundo quiere saber, que lo sepas. ¿Vale? Entonces, el 50% de las preguntas van dirigidas a José, ¿cómo hacemos que te vengas a vivir aquí y montemos Sostre Civic en Madrid? Vale. Entonces, el que tengas que marchar hasta nos va a venir bien. Vamos a arrancar el diálogo, le vamos a lanzar a él una pregunta primera, bueno, o voy a ir lanzándoos las preguntas a cada una de vosotras, aunque luego en la propia conversación podáis interaccionar y preguntarnos unas a otras, ¿no? O sea, que se genere una conversación. La primera, y por ir arrancando y terminar de agruparlas todas, que es para ti antes de que te vayas, sí que hay una... Se ha comentado aquí mucho en cómo conseguimos arrancar y empezar a generar que personas que están en los márgenes o en los márgenes de los márgenes o gente que es más vulnerable, cómo puede llegar a acceder a este tipo de iniciativas, ¿no? Y aquí una parte importante es por la apuesta pública, ¿no? Esa es una de las cosas que se han visto en todos los proyectos que ha presentado José, ¿no? Que había una parte importante de apuesta pública, si no, se hace difícil. Y una de las preguntas que han salido aquí es ¿cómo habéis conseguido en Sostre o cómo se consigue que haya esta apuesta pública, que el ICO financie, que el Instituto de Crédito Catalán financie, que el Ayuntamiento dé suelo? O sea, ¿cómo se consigue eso? ¿Vale? Como una de las preguntas que había, agrupa varias de las que habéis hecho. Mientras nos dices, vamos preparando. Mm, Vale, bueno, no hay una respuesta única a todo esto. Yo creo que os he dicho que, claro, Soster Civic es un proyecto que tiene 20 años, ¿no? No somos los únicos, hay también muchas otras organizaciones y el cooperativismo que está impulsando todo esto. Entonces, yo creo que tampoco se puede entender esto sin conocer la trayectoria del cooperativismo en Cataluña, que nace de las luchas obreras antifranquistas, ¿no? Por ejemplo, los primeros proyectos, o sea, antes de que haya apoyo público, fue importante tirar adelante proyectos sin ningún tipo de apoyo como entre patios, ¿no? Como estáis comentando, ¿no? Que esto también hace, ¿no? Hizo que las administraciones públicas vean que ya no es una utopía, sino que es una cosa perfectamente viable y posible, ¿no? En el caso catalán, pues está el ejemplo de Calcasas, ¿no? Que fue la primera cooperativa de vivienda en un entorno rural, ¿no? Y que fue gracias al apoyo financiero de COP 57. Yo creo que también uno de los éxitos de la colaboración pública y del impulso público es el modelo de Sostra Civic. O sea, una de las principales barreras y uno de los principales inconvenientes que ven las administraciones públicas en el modelo de cooperativas de decisión de uso es porque voy a dar o sea, porque voy a dar apoyo a esto. Lo ven como poco transparente, ¿no? En plan, ¿quién va a entrar en estas viviendas? Etcétera, ¿no? El tema de una cooperativa paraguas que no sé si lo he comentado en mi explicación, porque he ido un poco así como ametralladora, ¿no? Pero que uno de los criterios que tenemos a la hora de acceder es el orden de antigüedad de socio, ¿no? Entonces es un criterio objetivo, ¿no? O sea, la persona, el socio que ya tenga más tiempo tiene preferencia por encima del socio, del socio que acaba de entrar, ¿no? Esto evidentemente se tiene que cruzar con otros criterios, ¿no? Como de que tiene que cumplir criterios de protección oficial, si la administración pública colabora y pone algún criterio de emergencia, familias monoparentales, edades, etcétera, ¿no? Pero el criterio que tenemos como cooperativa es este, es un criterio objetivo de
socio más antiguo y tiene preferencia por sobre del socio más nuevo, ¿no? Y esto es un criterio objetivo que gusta a las administraciones, gusta también a los técnicos, a los interventores, a los secretarios municipales, ¿no? Porque facilita la colaboración pública, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Sobre todo más a nivel técnico, ¿no? Porque a veces encontramos ayuntamientos pues, que tienen la plena convicción política, ¿no? Pero que la barrera muchas veces es técnica, en plan, ¿por qué tenemos que ceder patrimonio público o financiación pública a final a una empresa, ¿no? A ojos de un secretario interventor? Lo ven como una empresa, le da igual que sea SL, que sea cooperativa, y dicen, ¿quién va a entrar ahí? ¿Con qué criterios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y después, pues, no sé, o sea, sí que es verdad que también esto ha crecido mucho, sobre todo por el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Donde había un ayuntamiento que apostó claramente por este tipo de modelos, ¿no? Y que ha ayudado a que se vea, ¿no? Que el modelo es viable y que se puede replicar, ¿no? Y nuestro trabajo también ha sido garantizar que esto no se vea solo como una apuesta de un color político determinado, ¿no? Que no sea el modelo de vivienda de la Colau, para entendernos, ¿no? Y hemos trabajado mucho para que haya un consenso político muy grande en este aspecto, ¿no? Y entonces esto es un modelo ahora que se está replicando también en ayuntamientos que no solo es de color de izquierdas del Partido de los Comunes, Podemos, etcétera, ¿no? Sino que también hay, sobre todo, ayuntamientos de Esquerra Republicana, ayuntamientos del Partido Socialista, incluso también ayuntamientos gestionados por el espectro de la derecha catalana de Junts que están apostando a este modelo, ¿no? Porque muchas veces, al final, el problema de muchos ayuntamientos es común. Tengo mucha petición para hacer políticas de vivienda, muy pocos recursos y muy pocas ganas de gestionar este marrón, ¿no? Como comentaba una compañera, no recuerdo quién era, que es este, ¿no? Entonces, esto es un modelo fácil. O sea, para la administración al final es un win-win, como se suele decir en estos casos, ¿no? Eh, una cosa un poco así, incluso, por ejemplo, desde Junts lo ven como una colaboración público-privada, ¿no? O sea, yo pongo aquí recursos, pero son los propios usuarios que se autogestionan y se montan su vivienda y tal, ¿no? O sea, que incluso a veces, ¿no? No hace falta que entren en esta lectura de comunitaria, de crítica a la propiedad que nosotros y de transformación social que nosotros planteamos, ¿no? Entonces, a veces hay que ser un poco hábiles, ¿vale? Para conseguir el consenso político. Perdón, me he alargado un poco, no sé si he respuesto la pregunta. Está bien. Y además, son de las cosas que has planteado, tiene que ver con la escala o con la dimensión asociativa, es decir, cuál es el volumen asociativo que tenemos detrás, ¿no? Y por aquí van también algunas preguntas, y esta puede ser también para el sindicato o incluso para Entre Patios, ¿no? Es, ¿qué hace falta para ser socia del sindicato? ¿Qué hace falta para ser socia de Sostre? ¿Y qué aporta o qué, ¿no? ¿Cómo se genera ese asociativo? ¿Qué se aporta y qué genera el que es socia y no inquilina en Sostre o el que es socia en el sindicato? Si quieres, podéis empezar desde el sindicato. O sea, realmente, bueno, o sea, el sindicato, la afiliación representa la base material de nuestro sustento, porque nosotras sí que nos regimos por principios de independencia política. Entonces, el hecho de que casi la totalidad de nuestra financiación venga de las cuotas de nuestras afiliadas nos da esa potencialidad y nos asegura esa autonomía a la hora de operar. Y, y claro, o sea, la idea es que, o tal como lo configuramos en nuestras asambleas, la condición de afiliada a ti sí que te permite, pues básicamente es formar parte de lo que es el proyecto político común. Y yo, la verdad, o sea, Pablo, ¿tú puedes contar cuál es la relación con Sostre por parte de Yugateras? Es que, claro, por eso, es que nosotras ahora mismo tampoco, o sea, a nivel de afiliación es un requisito como muy básico y tampoco queremos mucho, o sea, no hay ninguna barrera de entrada más. Lo que a nosotras nos gustaría sería entrar en un proceso pues como el que han entrado en Yugateras con Sostra Civic, pero por nuestra parte no hay distinciones de ningún tipo. No sé.
Yo iba a complementar también con lo que hablabais antes, como que no podemos replicar lo que ha hecho Sostres Civic en Madrid porque el contexto es diferente, pero lo que queda claro es que la historia del cooperativismo catalán viene de la lucha obrera, o sea, lo acaba de decir José. Entonces aquí tiene que salir también, o sea, tiene que salir de la lucha, que hemos lo que he hablado antes, porque las instituciones no van simplemente a responder a buenas ideas, sino a la presión que les pongamos, ¿no? Solo porque les vendamos una buena idea, pues bueno, a lo mejor un Junts, ¿no? Cuando has conseguido un avance, pues ya sí que, pues bueno, puedes buscar esos consensos políticos, pero creo que estamos bastante más atrás y lo que necesitamos es generar mucha más presión. Y no es, o sea, las barreras de entrada, las casas de la Sareb ya son públicas, o sea, lo único dinero que hace falta es rehabilitarlas, pero que tampoco ahí habría unas barreras, o sea, que también hay que pensar un poco como fuera de, a lo mejor los marcos que tenemos ahora, y pensar otros modelos, ¿no? de cesión de uso. Pero perdón que me he ido. ¿Y qué aporta una socia en Sostre o cómo o qué el tiempo de espera? O sea, ¿cómo habéis construido ese asociativo? Para ser socio de Sostres Civic es muy sencillo. Hay que hacer, bueno, como cualquier cooperativa básica, ¿no? Pues hay que hacer una aportación de capital de 100 euros que se retorna cuando te vas de la cooperativa, cuando te des de baja, y después hay que pagar una cuota trimestral de 30 euros que es deducible en Hacienda y tal, y que se queda en una cosa muy pequeña de 5 euros al trimestre o algo así, ¿no? Y después también tenemos incluso precios reducidos para, para colectivos parados, jóvenes y tal, ¿no? O sea y esto te da derecho a participar de la asamblea, que al final es la asamblea la que decide pues, si se impulsan nuevos proyectos, si no, y, bueno, un poco el esquema de costes y tal. O sea, cada proyecto al final tiene su autonomía, tiene su propio presupuesto, define su modelo de convivencia, pero es la asamblea la que hace la que aprueba el marco general, ¿no? Y cada persona, pues también cada socio se puede puede participar en los diferentes órganos de participación de la cooperativa. Tenemos diferentes comisiones, ¿no? Una específica para gente mayor, porque tenemos mucha petición para hacer proyectos de vivienda cooperativa para gente mayor, que funcionan como una residencia con servicios. Eh, ¿Qué más? Tenemos una comisión, un protocolo feminista también para temas para tratar el casos de violencias, etcétera, en todo el aspecto de la cooperativa. Tenemos una mesa de economía, tenemos una mesa de valoración de proyectos. Bueno, o sea, ser socio, vivas o no en un proyecto, te da acceso a participar en muchos en muchas comisiones y espacios de participación de la cooperativa. Sobre el tema de cómo se concreta lo de la participación con el sindicato de yugateras, al final es cualquier socio de Sostra Civic, aunque no sea afiliado al sindicato de yugateras, si tiene un conflicto con su alquiler, que al final la mayoría de nuestros socios, pues ya lo he comentado antes, pues son inquilinos, ¿no? Tienen un contrato de alquiler, pues se pueden dirigir al sindicato de inquilinas, sin tener necesidad de ser afiliado, ¿no? En el caso de que haya una asamblea de sindicato de inquilinas, los socios de Sostra Civic pueden participar, pero no tienen derecho a voto si no son socios, ¿no? Y si se quieren dar el paso de más allá de esta colaboración, afiliarse, porque nosotros evidentemente llamamos a la afiliación al sindicato de inquilinas, pues tienen derecho a una afiliación con una cuota reducida. Que ahora no exactamente no recuerdo cuál es, ¿no? Pero hay una cuota reducida al sindicato de inquilinas. Por tanto, si tú compartes afiliación Sostrascivi sindicato de inquilinas y quieres afianzar esta colaboración, y pues puedes afiliarte por una cuota reducida y entonces te da derecho a participar con todos los derechos de participación, voto, etcétera. Y al revés, también el sindicato de inquilinas como organización tiene un voto en la asamblea de Sostre Civic, puede participar de todas las formaciones y tal, y el principal beneficio es que cuando se abren vacantes, pues ser afiliado al sindicato de inquilinas, pues te da preferencia a la hora de entrar en proyectos de vivienda cooperativa, más o menos. Gracias. Justo sindicato de inquilinas y lo que estás planteando ahora con todo el tema de la problemática del alquiler, ¿no? Como refleja el alquiler. Y otras preguntas que a lo mejor entre patios y desde la villana, ¿no? Desde como estoy conociendo ahí, porque preguntan, vale, pero ¿qué diferencia hay? O sea,
entre alquiler social a largo plazo, cesión de uso, si de repente empiezan a promocionar o a promover mucho alquiler social el Estado, ¿en qué se diferencia? ¿Qué ventajas tiene frente a la cesión de uso? ¿Por qué una cosa y no la otra? O sea, yo creo que esta pregunta ha salido, creo que en mi grupo, no sé si ha salido en más, pero iba más orientada a alquiler social versus cesión de uso. Y ahí voy a entrar también en algo que has comentado sobre la apuesta pública, ¿vale? Que si algo tenemos en los colectivos de vivienda, la parte que llamáis más en el margen, es el cierto hartazgo y cansancio, además, precisamente de las respuestas que da esa apuesta pública. La respuesta de la administración es alquiler social. Solo te puedes agarrar al alquiler social. Y el alquiler social es una basura, o sea, es algo como, no queremos eso, ¿vale? Pero no podemos salir de eso, de hecho estamos tan criminalizadas, tan minorizadas en todos los sentidos, que salir de la tutela de la administración es complicado y para todo parece que tienes que tirar hacia la administración. Eso supone, pues eso, minorizarnos, hacernos menores de edad, delegamos la voz y la representación, no podemos ni querer algo mejor, ni desearlo, ni pensarlo, ni soñarlo, ¿no? Como el caso del paraíso, ¿no? Si quieres. Y para nosotros es un problema la apuesta pública. Las respuestas son ley de vivienda, ya ha comentado el compañero Pablo antes qué es la ley de vivienda, ¿vale? Y sobre todo en cómo nos toca directamente, pues nos siguen desahuciando, ¿vale? O sea, no hay más que decir. Y a mí sí me parece interesante por cómo empezamos a hablar de esto y cómo, algo que ha comentado una compañera, creo de Entre Patios, estás por ahí, ¿vale? Cómo podemos empezar a hablar de algo que no sea el alquiler social, de esto que nos reservan a los pobres, de estas políticas para pobres, y empezar a hablar de algo mucho más digno, que puede ser la cesión de uso, ¿no? En todos los sentidos, por todas las ventajas que tiene que hemos hablado aquí, ¿vale? Y ahí pues es que hay que sentarse. Hay que sentarse en mesas de trabajo, hablar, leerse las leyes de cooperativas, ver por dónde entrarle a eso, igual que por dónde le entramos a otras cosas, ¿no? Al rentismo, a tal, pero hay que sentarse. Yo ahí estoy dispuestísima, vamos. Y desde luego, algo que comentabas, una cosita solo que comentabas sobre Sareb, bueno, no es tan pública. Es decir, que aunque la participación mayoritaria sea pública, aunque ya todas las licitaciones tengan la obligación de tengan la obligación de meterlas en el portal de contratación del Estado, o sea, realmente Sareb ahora mismo, toda la gestión de la compra-venta de viviendas, o sea, de la venta de viviendas, está en manos de Blackstone y de KKR, y por otro, son dos fondos. Blackstone, además, por aquí hay gente que tiene ya, y vosotros tenéis muchas peleas abiertas con Blackstone, y luego toda la gestión de lo que nos reservan a los pobres, que es esta bolsa de alquileres basura que llamamos nosotros, está toda la gestión de esos 14.000 alquileres sociales que va a dar Sareb a los pobres, ¿vale? Está en manos de Servihabitat, que es la inmobiliaria de CaixaBankia, nos gusta decir CaixaBankia, para que no se olvide la historia, y que esa Servihabitat está participada un 20% por la Caixa y un 80% por Lone Star, que es otro fondo. Es decir, Sareb está infiltrada hasta la médula por los fondos y por empresas. Entonces, eso hay que tenerlo como muy en la cabeza. ¿Cómo le entramos a eso? ¿Cómo convertimos? Es una lucha que tenemos. ¿Cómo convertimos estos bloques o cómo conseguimos quedárnoslos en cesión de uso? Pues va a ser una batalla que dar, pero yo no creo que pase por pedirle a la administración o suplicarle a la administración el que nos dé los pisos en cesión de uso. Pues va a haber que trabajar y desplegar muchísima lucha. Y lo que yo decía antes, y creo que es importante, es que el ímpetu en esa lucha tiene que ver con que podamos ver ahí en el horizonte algo interesante, algo bonito, algo que digas, es que la vida así pues vale la pena y la lucha me vale la pena. Y es que si no es lo de siempre, ¿no? Y no lo queremos. En ese sentido sí que a mí me parece que abre un mundo muy bonito el tomar este tema de la cesión de uso y empezar a incorporarlo como parte del discurso y trabajarlo y que las compas lo conozcan y que vean ahí algo diferente. En Sareb, por supuesto, tenemos tantas casas que creo que se puede hacer algo, se puede por lo menos intentar, pero eso, trabajar, o sea, y darle al papel. Y además las propias personas que vimos en las casas de Sareb, ¿no? Que es como eso muy, muy clave también, ¿no? Para no delegar, para no piensen por nosotras, ¿no? O sea, que es... Así que bueno, ahí hay, no sé, mucho que hablar, que ojalá, ¿no? O sea, yo solo quería añadir, o sea, que me parece, o sea, que obviamente la administración no nos va a dar nada, o sea, yo parto de que han mencionado a Calcasas, que llevan ya, yo creo que 15 años viviendo juntos. Calcasas y Entre Patios empezamos a la vez, y nosotros llevamos 3. Y creo que tiene mucho que ver con
con el contexto y la tradición de lucha que hay en Cataluña y la tradición de lucha que tenemos en Madrid, que no tiene nada que ver. Entonces, claro, nos falta mucha calle. Lo que ocurre es que creo que la ofensiva de contradiscurso es muy fuerte, ¿no? Todo esto de la antiocupa, pues este ímpetu antiocupa, aparte de por las oportunidades de negocio de las empresas de seguridad, tiene que ver con la legitimidad que estaba ganando la PA, ¿no? Que ha habido un momento que, aparte de ser un movimiento enorme, era un movimiento muy legitimado socialmente, porque todo el mundo entiende que una madre con sus hijos tiene derecho a vivir en donde sea, aunque sea ocupando el piso. Pero claro, pues ahí hay una contraofensiva muy grande. Entonces a mí me parece que tenemos 3 años de aquí a que haya que hacer algo con la Sareb, en el que deberíamos hacer mucha calle y mucha difusión de esto, que va a ser difícil, obviamente, pero que es una ventana cortita de venga, vamos a echarle restos, porque en 3 años tienen que tomar una decisión de cómo liquidar la Sareb, y va a ser un problemón, porque tiene un montón de pisos sin vender todavía, un montón, y no los van a vender de aquí a 3 años. Entonces ahí pues igual hay una ventana de pelea en la calle con su percha mediática correspondiente, ¿no? O sea, para vosotras, ¿no? Y a lo mejor, José, también puedes de ahí, ¿no? Que es 3 años, la Sareb, lucha en la calle, o sea, incorporar la cesión de uso como parte de las reivindicaciones más allá del alquiler social, o sea, como os dando algunas de las pistas para estos diálogos que se pueden dar entre los dos proyectos, ¿no? Pero ¿qué más cosas, qué veis, qué más sinergias podría haber entre movimientos de vivienda y espacios de cooperativismo, de cesión de uso, para que llegásemos a tener un sostre cívico? Es decir, si uno de los ejemplos que nos pueden gustar, ese es uno de los ilusionantes, puede haber otros, pero ¿qué más podríamos hacer? Esto aquí, y José, si luego tú se te ocurre decir cómo desde allí podemos hacer aquí. Bueno, además de todas las estrategias de incidencia más política, institucional que se puedan llevar a cabo y que también hemos visto que al final también en el caso catalán han sido determinantes, nosotras, otra de las líneas de trabajo que tenemos ahora mismo desde el Sindicato de Inquilinas es ofrecer alternativas viables y practicables a aquellas personas que, aun siendo propietarias de sus viviendas o, peor aún, siendo rentistas o teniendo capacidad económica para ser rentistas, quieran salirse de ese esquema y no quieran reproducir los mecanismos del mercado. O sea, sabemos que también esto es un poco en ocasiones una pelea de David contra Goliat, o que al final van a ser los menos, pero también tenemos que ser capaces de dar una respuesta a aquellos caseros, a aquellos propietarios que quieran hacer algo que vaya más allá con sus viviendas, ya sea pues eso, implementar mecanismos para o protocolos que faciliten esa puesta en práctica de una cesión de uso, donaciones, o con personas que ya sean de edad avanzada, otro tipo de mecanismos que permitan que luego esa vivienda vaya a poder integrar un parque cooperativo cuando la persona ya no viva. O sea, tenemos también que, en la medida de lo posible, que ir afectando el sentido común propietario que tenemos en este país, que por desgracia continúa muy arraigado, y también son pequeñas estrategias, o sea, una guerra que tenemos que intentar luchar desde todos los frentes. Esto, claro, yo lo digo, pero nosotras son ideas que ahora tenemos como muy embrionarias, pero queremos también dar una vuelta a eso, porque al final se trata de, y como también, ya se ha dicho antes, ir recuperando viviendas para ponerlas al servicio del uso, o sea, para convertirlas efectivamente en bienes de uso, y para eso tenemos que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance. Por completar lo que dice Lucas, creo que con lo que decía José también necesitamos ejemplos, muchos ejemplos. En Cataluña lo hicieron al principio sin apoyo, y ahí entonces ejemplos, pero también de muchos tipos, que yo estaba hablando antes con Pablo, antes de que se fuera, de que en Entre Patios Vallecas están pensando la idea de comprar pisos en la zona, pues para tener no solo la cooperativa Paraíso construida, sino una zona, una red de pisos, o sea, ¿no? Como intentar pensar ejemplos, donaciones de herencias, recuperación de pisos vacíos, incluso compra de ciertas viviendas, o sea, que no sea, o sea, que el modelo de cesión de uso también abrirlo, y que hay un modelo muy bonito también, que es el comunitario, pero también eso de comunitario, pues
intentar expandirlo o intentar verlo, pues a lo mejor no va a ser siempre en un edificio porque no sea posible, pero va a ser una red de 5 pisos en el mismo barrio que están conectados de alguna manera en su asamblea de vivienda, o sea, como intentar también ser imaginativos, ¿no?, en cómo ampliar eso, yo creo. Y una cosa, perdón, la exploración legal, porque esto sí que lo ha dicho José, creo que en Madrid no es posible, lo de la compra preferente a precio asequible por promotoras sociales, creo que aquí no existe. Entonces, bueno, pues ver si eso se puede avanzar en algún sentido, pero me ha parecido, claro, esto estaría muy guay para los bloques en lucha nuestros, porque cuando se venden, pues ahí entraríamos, ¿no? Un pequeño comentario. Releyendo las notas, hace poco estuve en una conferencia que daban, bueno, distintos expertos y escuchaba a Javier Burón, que lo conocen bien en Cataluña porque es experto y gestor del tema de vivienda allí. Y él hacía una reflexión que igual, bueno, yo os la comparto porque son elementos a tener en cuenta. Uno es que la solución al problema de la vivienda está fuera del mercado de la vivienda. O sea, que habríamos de abrir el zoom y explorar elementos que inciden y que inciden en construir una alternativa. Para empezar, la composición del PIB. O sea, él, claro, bueno, haciendo también honor a que es de la parte del norte, decía, ¿por qué en País Vasco o en Cataluña se dan condiciones muy diferentes a las que tenemos en Madrid o en Andalucía o Extremadura? Y tiene mucho que ver con los sectores de la economía, los sectores industriales. En Madrid estamos, o en otras zonas, estamos muy centrados a sacar pasta del turismo y de la especulación del suelo, y eso es como que es una autodestrucción en sí misma, que está generando pues todas estas lógicas rentistas de tengo que subir el alquiler porque estoy dejando, o sea, estoy perdiendo dinero, porque no has perdido nada. Quiero seguridad jurídica, pues si quieres que te paguen, hijo, ponle un alquiler que puedan pagar. Pero si pones un alquiler imposible, pues no te lo van a poder pagar. O sea, estas lógicas, ¿no?, y más en Madrid, que el mayor mercado es el poder, el machacar, en sentirte más, o sea, todo eso está desarrollado de manera diferente en otras comunidades, donde hay más historia sindical, más fuerza laboral, o sea, hay otra cultura de lucha. Y eso no digo que tenga la solución, digo que hay que tenerlo en cuenta, así como la lógica y la cultura sobre la propiedad en las distintas generaciones, ¿no? Y él hacía un comentario sobre si dividimos la población por generaciones, ¿no?, que hay como 19 millones de personas, aprox, de la posguerra, los boomers, que son rentistas, que para ellos está todo bien y no necesitan ningún cambio legislativo ni ningún modelo alternativo porque están de puta madre. Luego habría 9 millones más que han lidiado ya con, o sea, la siguiente generación que han lidiado con el boom hipotecario y que, bueno, más o menos tiene una expectativa de herencia, ¿no?, que es un poco lo que nos contaba Pablo, ¿no?, de su análisis. Esos tampoco se van a sumar a apoyar este tipo de ideas nuevas. Y luego están donde tenemos que tener nosotros la expectativa y que yo creo que es el potencial, ¿no?, de proyectos como el Sindicato de Inquilinas, que son los 7 millones de millennials que han cumplido con su parte del contrato social, que se han matado a estudiar y que están asumiendo una explotación laboral y académica y que están machacados, ¿no? Pero no están organizados, no hay una alternativa. Y luego están los 8 millones de la generación Z, que los pobrecitos todavía no saben por dónde les van a venir. Entonces, no podemos hablar sin tener en cuenta la historia de cada comunidad, incluso por distritos, no es lo mismo Usera que Ciudad Lineal, y tampoco podemos obviar la cultura de cada generación y los contextos en los que han crecido, ¿no? Entonces, cuando limitamos los análisis, o sea que hace falta, pero cuando limitamos los análisis al aquí y a la hora y a los que estamos aquí, pues no es extrapolable. Entonces, de la misma manera, os he contado una chapa infumable, lo siento, pero son las cosas que se me vienen a la mente. A mí, por mi propia experiencia, que llevamos 12 años con proyectos colectivos de vivienda, que son las asambleas de vivienda, donde entre unas nos ayudamos a otras y entre todas, o sea, entras con un problema pero sales con 30, que son todas las señoras de la asamblea, y que luego además hemos ocupado bloques enteros, ¿no?, desde la obra social de la PA, y ver cómo son incapaces, no digo que no quieran ni que sean mala gente, pero que no están preparadas, ni anímicamente ni mentalmente, para socializar su vida.
O sea, vivir en comunidad no es fácil. Nosotras, yo creo que es una de las grandes tristezas, ¿no?, que tenemos nosotras en nuestra memoria, de ver cómo las familias pues, no han sido capaces y se pelean entre ellas y hay diferencias, lo que decíamos, de pobres entre pobres, porque no es lo mismo. Cuando hablábamos del orgullo de la gente de La Paz, sí tenían, esas familias desahuciadas sí tenían derecho a vivienda porque eran propietarias. Las inquilinas no, las inquilinas nos están robando. O sea, toda esta batalla cultural va en paralelo, ¿no? Y ahí entraríamos ya, para rematar el puzzle, los medios de comunicación. Y ahora, o sea, como comprendéis, yo no tengo respuestas, tengo más preguntas. José, al final te has quedado prácticamente hasta el final, te lo agradecemos un montón, o sea, que te veo ahí. Vamos a cerrar ya en 5 minutos y agradecemos el momento de cuando ha dicho Millennials, que ha sacado los globos, porque es la oportunidad. Vosotros no lo habéis visto, se ha reído la gente, porque ha dicho Millennials y han empezado a salir globos en la pantalla. Y yo creo que es como... No sé qué ha pasado. Sí. He quedado yo el primero sorprendido. Bueno. Perdón si ha distorsionado mucho la... No, que va. ¿Quieres? O sea, vamos, nos quedan 5 minutos, no sé si quieres ya aguantar estos 5 Sí, minutos. sí, me gustaría intervenir Pues y dale, venga. tengo que irme, Sí, así por eso. es que me estaba quedando porque, bueno, por no distorsionar, aparte de los globos y porque aparte me interesa mucho, es muy interesante he estado presente toda la conferencia, ya acabo. Yo creo que para tomar algo así del final de la intervención de la compañera, yo creo que la batalla cultural es lo más importante. Antes habéis dicho, o sea, se ha hablado mucho aquí que uno de los problemas de la vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no?, para respecto a las personas que están fuera del derecho a la vivienda y tal, es el tema de la asequibilidad y tal. Y sí, es cierto, pero a veces nos encontramos gente que tiene la capacidad de poder entrar en una cooperativa de cesión de uso y que está, porque a veces es, ¿no? Ya he visto que tenemos proyectos que son pues 10.000 euros, ¿no? A lo mejor una familia, pues hay personas que sí que pueden tener acceso a ese capital y después unas cuotas que son muy por debajo del mercado, pero que la barrera es, esto no se lo van a quedar mis hijos. Nadie me asegura que esto es lo que den mis hijos. Y romper esa barrera cultural muchas veces nos cuesta mucho. Y a veces en algunos sitios fuera de Barcelona no, porque Barcelona y área metropolitana pues hay una demanda tan heavy que la gente se agarra a lo que sea, ¿no? Y le da igual. Pero muchas veces fuera del área metropolitana, donde no está tan tensionado el mercado, la gente lo que busca, incluso a gente muy politizada y que forma parte del derecho a la vivienda, lo que busca es la propiedad, el tener acceso a una propiedad. Y no hay que culparles, porque es una cosa pues, que nos han insertado, ¿no? Y que incluso hoy día hay sindicatos mayoritarios, ¿vale?, por decirlo, que todavía están trabajando en modelos de vivienda cooperativa anclados al pasado, que son falsas cooperativas que lo que hacen es construir para después construir sin ánimo de lucro, con valores cooperativos que después disuelve la cooperativa para hacer división horizontal. Y yo creo que esta guerra cultural de luchar contra la propiedad es la principal campo de batalla y yo creo que es lo que nos une al movimiento por el derecho a la vivienda, a los sindicatos de inquilinos y al movimiento cooperativo por la vivienda en cesión de uso. Uno de los lemas que utilizamos en la presentación del acuerdo entre el sindicato y Sostre Civic era: los propietarios nos necesitan, pero nosotros no necesitamos propietarios. Yo creo que esa es la principal batalla cultural que tenemos que hacer, porque eso abre puertas en muchos otros sentidos. Ya a lo concreto, evidentemente la incidencia política, justo en Cataluña hemos empezado a hablar, ¿no? Pero tenemos toda esta lucha que ya se ha comentado también durante esta sesión, de las viviendas de protección oficial que ahora pasan a descalificarse, ¿no?, y que pasan al mercado privado, y que eso hay muchos bloques enteros que están en lucha en este sentido, ¿no? La demanda que estamos empezando a trasladar a la administración es, si no os queréis hacer cargo de un problema que habéis generado vosotras, las administraciones, o sea, da igual el partido al que esté ahora, y porque muchas veces dicen, esto no lo creé yo, bueno, es igual, pero la administración sí, por tanto la administración se tiene que hacer cargo de este problema, ¿no? Ya han pasado los años correspondientes, se ha descalificado la calificación de protección oficial y hay unos inquilinos que van a ser desahuciados por bancos o por promotoras que recibieron apoyo público para hacer este tipo de viviendas, ¿no? Y si en el contexto en que estamos actualmente eso no se puede permitir. Nosotros estamos dispuestos desde el cooperativismo a hacernos cargo de la gestión, pero la administración, ¿de qué está dispuesta a hacerse cargo? Porque, primero, muchas veces no existe el derecho de compra preferente sobre estas casas, pero incluso aunque existiera, el problema es después en la financiación.
Porque estas casas, o sea, por mucho que tengamos, imagínate que tenemos todos los ingredientes, tenemos una cooperativa dispuesta a gestionar eso, tenemos un bloque de lucha dispuesto a montarse una cooperativa, pero bueno, después esa gente va a tener la aportación de capital necesaria, va a poder hacer frente a todo económicamente a todo lo que supone. Muchas veces ya hemos hecho algún estudio y no pasa. Entonces, lo que necesitamos aquí es que la administración ponga el dinero y el capital necesario. Nosotros ponemos la gestión y eso es mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo que se debería hacerse cargo la administración, porque obviamente lo ideal sería que la administración dijera, no, aquí esto ahora aparte lo compra la administración, esta gente pasase alquiler social y ya está. O sea, nosotros no negamos que esta es la solución, pero si la administración no puede hacer eso, o en algunos casos no quiere hacerlo, nosotros estamos dispuestos a llevar la gestión. El capital, ¿quién lo pone? Lo tenemos que poner también nosotros, las personas, el cooperativismo. Hombre, creemos que la administración en este problema concreto de las viviendas de protección oficial es un problema que ha creado la administración y que tiene que arreglar la administración. Y nosotros podemos ser un instrumento que pueda ayudar y que aparte ayuda también a crear nuevos imaginarios, de construir la propiedad, etcétera. Después quiero abrir un nuevo frente así para comentarlo y tal, porque yo creo que no ha salido y para nosotros es muy importante, que es el tema energético, porque no hemos hablado mucho de resiliencia al cambio climático, para nosotros es muy, muy importante. Muchas veces se dice de la vivienda cooperativa en cesión de uso, joder, es que tenéis o sea, unas cuotas mensuales que al final, en algunos casos, no difieren mucho a las del mercado, ya, pero es que normalmente, y no hablamos, y eso es una crítica, autocrítica que hacemos, es que no hablamos también de que muchas veces el capital es tan alto porque se han hecho unas reformas de rehabilitación energética con unos estándares altísimos, pero que no los hacemos por ser ecopijos. Es que, bueno, porque creemos en el cambio climático y porque después hace que los proyectos sean más soberanos a las grandes energéticas y que no sean edificios que demanden una alta energía, ¿no? Y por tanto son proyectos al final que evitan también y que luchan contra la pobreza energética, ¿no? Entonces también eso es uno de los motivos, o sea, yo estoy de acuerdo en que cualquier modelo hay que crear imaginarios, no sé quién lo han comentado en la mesa, ¿no? Hay que crear diferentes tipos de proyectos, hay que innovar en este sentido, pero por ejemplo, el tema de las viviendas cooperativas dispersas y que no sean en una sola comunidad, nosotros por el momento lo hemos descartado por un tema climático, o sea, porque muchas veces cuando compramos edificios ya construidos, la inversión que tenemos que hacer es de rehabilitación energética. Y aquí es muy importante para que sea asequible aplicar economía de escala. Entonces eso es mucho más asequible y mucho más económico en una comunidad, ¿no? Porque pensar que hacemos un único contrato de luz, un único contrato de internet también, ¿no? Y el mantenimiento también de todas esas instalaciones comunitarias, pues es mucho más sencillo y económico si lo haces en una comunidad que si lo haces dispersos, al final tienes que renunciar a este tema climático, ¿no? Y al final pues no hace que sea tan asequible. Pensad que en muchos de nuestros proyectos, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, los consumos globales por unidad de vivienda están alrededor de los 50-60 euros. Por tanto, a veces dices, no, bueno, es que las cuotas de uso son muy altas ya, pero en el mercado de alquiler, digamos, ¿no? Después, ¿qué le tienes que sumar de consumos, ¿no? O sea, Este y sería yo otro creo diálogo que esto es importante a nivel económico y a nivel, evidentemente, también de resiliencia al cambio climático. en el que abriríamos otro diálogo con el tema de la pobreza energética, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Sí, por eso digo, No, perdón no, por por eso abrir digo, para este que es, melón bueno, ahora, pero que es otro pero diálogo creo que que es es importante interesante. que pensemos. Por eso, ¿no? Que lo que ya los 400, 500 euros que pagaba por habitación esta familia que decíamos, le sumas los 100, 150 de energía que paga frente a los 0 euros que han pagado en sitios como Entre Patios en agosto, pues imagínate, ¿no? Vale, te voy a lanzar para que contestes con un sí o un no y te vayas. Vale. Esta es chunga esta pregunta y probablemente, y ya con eso ya puedes cerrar, y es Vale. si Sostre Civic ampliaría su radio de acción al resto del Estado. Pero ya, eso es un sí, vale, nos gusta, nos gusta. Vale. Mira, pues con los globos para esto ya Vale, gracias José, y Venga. vamos a cerrar aquí. No, gracias. Estaba Berta, ¿querías meter también una...? No, o sea, de las preguntas solo nos quedaría un tema, pero sería abrir otro melón.
Sería abrir otro melón y ya con las horas que estamos yo creo que podemos concluir, pero el resto las hemos recogido, entonces si quieres das tú y cerramos con... Yo antes quería haber dicho, pero creo que está un poco recogido, esta batalla cultural de la que hablaba Laura, que creo es muy importante. Pero leída en términos como de clase. O sea, creo que la llave está aquí en lo que haga la gente que se cree clase media, ¿no? O obreros de puño blanco, no sé cómo podemos llamarlo, que es a los que va dirigida la ley de vivienda, o sea, que somos la llave, me incluyo porque he podido estudiar, mis padres me han dado esas posibilidades, que somos la llave que la administración está intentando que no caigamos del sistema de propietarios para que mantengamos el sistema, que somos los que no nos parece bien que se regulen los alquileres porque tenemos un piso de la abuela en alquiler y entonces nos parece fatal que se regule el alquiler y entonces le ponemos la alfombra roja a Blackstone y a toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que la batalla está, por supuesto, en saber apoyar las emergencias, que son muchas y que van a ser más, en saber acoger todo eso para que no nos coma la tostada la ultraderecha. Y por otro lado, pues tener la autocrítica de desmontarnos el capitalista interior que llevamos ahí a fuego y que no es tarea fácil, vamos, que yo lo tengo que hacer todos los días porque de pronto me encuentro diciendo cosas que digo, hostia, ¿esto que estoy diciendo? Pero ahí está la pelea y entonces hay que ver que ese piso con esa renta de la abuela, que es legítima la preocupación de que es con lo que tú completas el sueldo para luego irte a una residencia de ancianos, ¿no? Que esto está ahí en... Entonces, pues ver como soluciones amplias, con mirada amplia, intentando cuestionar, pero sin juzgar, o sea, sin... Bueno, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor veo a Paca y me dice, no, lo que hay que hacer es crear más conflicto social y pelearnos en serio, pero creo que esa ley de vivienda que nos contaba Pablo va por ahí, va para que una gran masa de población defienda el sistema y que lo defendamos porque nos creemos parte de los ricos, ¿no? En lugar de vernos como masa social de la gente, vamos, como agentes de cambio. Nos hemos pasado ya de la hora, entonces o sea que con todo lo que hemos traído, ¿no? Desde el análisis inicial del cómo está el mercado inmobiliario y quiénes son los grandes propietarios con esos 10-15% de alquiler, pero no solo, con toda esta masa social, cultural que se tiene por obrera de guante blanco que ha dicho Berta y que son donde está la mayor parte, no en estos, pero en sus familias, donde está la mayor parte del parque de propietarios, el parque de vivienda en propiedad, ¿no? Y que como es el escollo, y a partir de ahí con ideas, ¿no? Desde esta idea de a dejar de hablar de alquiler social para empezar a hablar de cesión de uso, cooperativizar los bloques en lucha o los espacios, digamos, más complejos o las fronteras, digamos, donde están las trincheras, cooperativizar las trincheras, ¿no? Para desde ahí abrir diálogos con los espacios en los que ya se está generando autopromoción, que sirve más como ejemplo inspirador, y ver cómo se crea masa crítica social, asociativa en Madrid, emulando lugares como Cataluña, así como intentando recoger así como pequeñas cosas que se han dicho, pues yo creo que este sería el momento de irnos a tomar algo y continuar con conversaciones con algunas cosas que han quedado pendientes, que aquí se han atisbado, toda esta idea de la red de gente que puede llegar a donar, ¿no? Que sería ideal, ¿no? Que done pisos para que forme parte de este entramado, ¿no? Y que en ese donar pues también está mucho uno de los ámbitos que no han salido aquí es los que están siendo vanguardia en parte de o uno de los motores del movimiento de cesión de uso a nivel estatal son las cooperativas de la gente que tiene vivienda, es decir, en senior, o sea, que es quienes tienen y son capaces de cambiar una cosa por otra, ¿no? Y entonces, bueno, ese ámbito aquí no nos ha dado tiempo ya a abordarlo, pero sí que lo podemos continuar en la comida, ¿de acuerdo? Y en jornadas posteriores, el potencial que tiene esto de cara a extender o a hacer lazos entre el derecho de uso y el derecho a la vivienda, ¿vale? Pues gracias a todas a vosotras por haber estado aquí con nosotras, a vosotras por haber venido y continuamos fuera.
¿Vale?